Lo que no me mata, me hace más fuerte. Friedrich Nietzsche nunca escribió para consolar. Escribió para encender, para despertar espíritus adormecidos. Y una de sus mayores provocaciones, aunque a menudo mal interpretada, es su repulsión por la debilidad. Pero, ¿qué entendía él por debilidad? No se refería al dolor, ni a la vulnerabilidad, ni al sufrimiento. Se refería a la negativa a enfrentar la vida, a la cobardía de frente a la propia verdad, al conformismo disfrazado de moral. Nietzsche odiaba la debilidad no porque fuera humana, sino porque se ocultaba tras virtudes para justificar la rendición. En este video profundizaremos en la visión de Nietzsche sobre el espíritu débil, ese que elige el resentimiento en lugar de la creación, que culpa al mundo en vez de asumir su potencia, que adora la moral de la obediencia por temor a la libertad. Descubriremos por qué Nietzsche creía que la verdadera fuerza no radica en el poder sobre los demás, sino en el coraje de afirmar la propia existencia incluso cuando duele, porque para él no hay destino más trágico que vivir negando la propia fuerza en nombre de la aceptación. Y quizás, en el fondo, no seas débil. Quizás solo estés cansado de intentar ser lo que los demás esperan, mientras tu alma pide, en silencio, volver a la voluntad de vivir con intensidad. Nietzsche no odiaba a los frágiles, los enfermos o los que sufrían. Él también sufrió dolores físicos, crisis psíquicas y casi constante aislamiento. Lo que él denunciaba era algo más sutil y peligroso: la decisión consciente de vivir en pequeño. La tendencia humana a esconderse tras la moral, la piedad o el victimismo para justificar la negación de la propia potencia. Esa es la debilidad que él marcaba, no como un defecto, sino como una traición a la vida. Para Nietzsche, la vida es fuerza creativa, movimiento, intensidad, confrontación. Exige coraje, superación y voluntad de potencia. La debilidad, por tanto, no está en el sufrimiento, sino en no vivir por miedo al dolor, en reprimir lo que se siente para agradar o encajar, utilizar el bien y el mal para evitar el abismo de la libertad. Esa moral del miedo, no de la libertad, era lo que él llamó la moral del esclavo. En esa moral, el fuerte es visto como amenaza, el instinto como pecado, la valentía como arrogancia, la individualidad como egoísmo, y todo aquello que no se acomode al molde de la sumisión se etiqueta como incorrecto. Pero esta inversión de valores nace del resentimiento, del dolor de quien no se atrevió a afirmarse, y transformó su impotencia en virtud. Nietzsche veía al resentido como alguien que no enfrenta su propia angustia y la proyecta en el mundo. En lugar de decir, yo no pude, dice, ellos me lo impidieron. En vez de asumir su voluntad, dice, esto está mal. Es un espíritu que rehúye crear y prefiere destruir el brillo ajeno. Adora el sufrimiento no para superarlo, sino para esconderse en él. Y lo más trágico es que este espíritu débil puede dominar sociedades enteras. Cuando el resentimiento se institucionaliza, la libertad se convierte en amenaza, el pensamiento crítico en rebeldía y la audacia en motivo de castigo. Queda entonces instaurada una cultura de mediocridad, donde todos deben pensar igual, sentir igual, desear igual. Porque la libertad ajena revela la prisión que elegimos para nosotros. Pero Nietzsche no fue solo un crítico. Fue, ante todo, un provocador de transformación. Su filosofía no era un juicio, sino una llamada al rescate de la grandeza interior, a la construcción de una ética basada en la afirmación de la vida, no en su negación. Él nos instaba a dejar de ser reactivos y empezar a ser creadores. Esto no significa negar el dolor,
sino atravesarlo con verdad. La fuerza que Nietzsche admiraba es la de quien sufre y aún así dice sí a la existencia. Quien no usa el dolor como excusa para estancarse, sino como materia prima para crear. Quien no se define por el trauma, sino por lo que construye desde él. Por eso hablaba del Übermensch, el superhombre, no como un ser superior, sino como símbolo de superación. Esa figura que, en lugar de copiar valores ajenos, forja su propio camino, que acepta su naturaleza instintiva sin convertirse en prisionero de ella, que honra su cuerpo, su voluntad y su intensidad sin perderse en el ego, que vive no para agradar, sino para expresar lo que lo vuelve único. Y aquí está el desafío. Vivir con esa intensidad exige responsabilidad. Ya no basta culpar a otros, al sistema o al pasado. Ya no tenemos más excusas. Es necesario mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿qué estoy evitando por temor al juicio? ¿Dónde me he vuelto pequeño para encajar? ¿Cuántas veces traicioné mi verdad por una moral que no represento? Estas preguntas son dolorosas, pero también son el inicio del fortalecimiento, porque como decía Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. No en el sentido trivial de resistir callados, sino en el de convertir cada dolor en cimiento, en transformar la herida en renacimiento, en dejar que la experiencia nos atraviese hasta florecer en el otro lado. Ser fuerte, para Nietzsche, no es dominar al otro, es dominarse a sí mismo. Es aprender a vivir con intensidad, sin perder el rumbo. Es soportar la soledad de ser verdadero. Es amar sin anularse, crear sin solicitar permiso, existir sin requerir validación. Solo es posible dejando de buscar aceptación y empezando a buscar sentido. La debilidad que él repudiaba era la cobardía disfrazada de virtud, el conformismo vestido de humildad, el miedo disfrazado de ética. Pero la fuerza que él admiraba está al alcance de todos, no como don, sino como decisión. La decisión de vivir con radical honestidad, de dejar de sobrevivir y empezar por fin a existir. Nietzsche no escribía para agradar. Escribía para herir, no para causar daño, sino para despertar, porque a veces solo una herida revela dónde yace nuestra fuerza dormida. Su filosofía no es un manual de poder, sino un espejo implacable. Un espejo que refleja no quién fingimos ser, sino lo que podríamos ser si dejásemos de huir. Puedes seguir alimentando la debilidad, justificando tu parálisis, delegando tus dolores, esperando que el mundo se adapte a tu inseguridad. O puedes elegir otro camino, más duro, más solitario, pero infinitamente más auténtico. El camino de la afirmación, de vivir sin pedir disculpas por existir, sin necesitar permiso para ser quien eres. El espíritu fuerte no es el que nunca cae, es aquel que cae 1000 veces y aún así elige volver a levantarse, no por orgullo, sino por fidelidad a la vida. Porque vivir de verdad exige coraje, exige decir sí a lo que asusta, exige abandonar el confort de la obediencia y lanzarse al riesgo de la autenticidad. Nietzsche nos invita a eso, dejar de mendigar sentido y empezar a crearlo, dejar de ser consecuencia y convertirnos en causa, dejar de ser masa y convertirnos en individuo. Quizás no eres débil, quizás aún no has despertado a tu fuerza verdadera. Y ella comienza exactamente cuando decides dejar de vivir como víctima y empiezas a vivir como autor de tu propia existencia.